Saludos, mis queridos hermanos. Me llena de alegría verlos aquí, porque lo que aprenderemos hoy no es teoría, es estrategia de guerra espiritual. Vamos a descubrir cómo usar la armadura de Dios para enfrentar y vencer los ataques del enemigo, no con miedo, sino con autoridad. Cuando terminemos este seminario completo, te sentirás así. Por eso te animo, no te pierdas ninguna de sus partes, porque cada pieza de esta armadura es vital y puede ser la diferencia entre caer o permanecer firme. Comencemos. Queridos hermanos y hermanas, aquí estamos con la presentación de la armadura de Dios, estos elementos, ¿verdad?, que nos sirven para batallar el día a día, todas nuestras tribulaciones, nuestras circunstancias. Y ¿verdad?, estas armaduras que tienen cada uno un elemento, se encuentra en Efesios 6, versículos de 10 al 18. Ustedes saben que nosotros cada día libramos una batalla invisible, no contra personas, sino contra fuerzas espirituales que buscan debilitarnos. Por eso, Pablo nos exhorta en Efesios 6 a vestirnos con toda la armadura de Dios, que es la verdad, la justicia, la fe, la salvación y la palabra. Solo así podremos permanecer firmes, resistiendo el mal y vivir en la victoria que Cristo ya nos dio. Esto es como esas herramientas que Dios nos da, ¿verdad?, para vivir el día a día, para vivir esas batallas, esas angustias que tenemos en nuestra vida, en nuestro existencialismo. ¿Cuál es la importancia de esta armadura? Pues la armadura de Dios es esencial para los creyentes porque nos protege de los ataques espirituales y fortalece nuestra fe. Recuerden que la Biblia dice que no es contra sangre ni carne, sino contra potestades que vienen del infierno. Con eso que no vemos, con eso que está en el aire, en la energía, en nuestros pensamientos, necesitamos aprender cómo vamos a batallar en contra de eso que no podemos ver. Eso es algo un poco más difícil, ¿verdad? Que si viera a alguien atacarte con algo, tú te puedes defender porque lo estás viendo. Pero si eso que no vemos, estamos como de manos atadas sin saber cómo defendernos. Así que sin esta armadura somos vulnerables a la duda, al miedo y sobre todo a la tentación. Vestirnos con la armadura significa vivir preparados, o sea, hay que estar preparados en todo momento, confiando en el poder y la verdad de Dios para permanecer firmes, mis hermanos y hermanas. Cada día en nuestra existencia, cada día tenemos que estar preparados para esa guerra espiritual a la que nos enfrentamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, mi hermano, porque eso es una realidad. ¿Cuáles son los elementos de esta armadura? Pues tenemos el cinturón de la verdad, que representa la integridad y la sinceridad. La verdad de Dios nos mantiene firmes y evita que caigamos en el engaño. El segundo elemento de la armadura es la coraza de la justicia. Esto significa la rectitud, pureza del corazón. Vivir conforme a la justicia de Cristo protege nuestro interior del pecado. El tercer elemento es el calzado del Evangelio de la paz, que nos prepara para caminar con seguridad y llevar el mensaje de paz y salvación a los demás. El cuarto elemento es el escudo de la fe, que no es otra cosa que la confianza firme en Dios, que apaga los dardos del enemigo, que son la duda, el temor y el desánimo. Tenemos el yelmo de la salvación, que es un casco. Protege nuestra mente. Nos recuerda que somos salvos. Nos libra de pensamientos negativos y de la condenación. También tenemos, por último y no menos importante, por no decir la más importante, es la espada del Espíritu.
espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra única arma ofensiva. La palabra nos da poder para resistir y vencer toda mentira del enemigo. ¿Qué nos enseña cada parte, cada elemento de esta armadura que Dios nos da? Comenzamos con el cinturón de la verdad, que se encuentra en Efesios 6:14. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué contexto y simbolismo tiene esto? Pues sencillo, mire. En la armadura romana, el cinturón era la primera pieza que el soldado se colocaba. Así que creo que ellos se la ponían, ¿verdad?, en orden de importancia, y la verdad es una de ellas, porque si tú no tienes verdad, no va a haber otra armadura que te funcione, porque si vives en la mentira, pues quiere decir que no estás ¿cómo se dice?, haciendo lo que Dios quiere, que vivamos en espíritu y en verdad. Y esta armadura romana, ¿verdad?, no solo sujetaba la ropa para permitir moverse libremente, sino que sostenía la espada y las otras piezas esenciales. Sin el cinturón, todo lo demás quedaba suelto o incompleto. Así también, la verdad es el fundamento de la vida espiritual. Si tú no tienes la verdad, el creyente no se puede mantener firme, porque todo lo que hacemos depende de lo que creemos como verdad. Esto es un elemento bien importante, porque si tú, vamos a suponer, ¿verdad?, hablando así como en español perfecto, si tú no hablas la verdad, ¿qué hablas? La mentira. Y entonces la mentira no te va a acercar a Dios, te va a alejar de Dios, porque a Dios no le gusta la mentira. El padre de la mentira es el enemigo de las almas. Ese es el que siempre es mentiroso, te miente, te acusa y quiere que tú también hagas lo mismo, que seas mentiroso también, para decir, ¿verdad?, en el bando de él, no en el bando de Dios, y nosotros tenemos que estar en el bando del Señor. ¿Qué representa espiritualmente el cinturón de la verdad? Pues el cinturón simboliza vivir en la verdad de Dios y andar con integridad. Tú tienes que ser íntegro. No es solamente conocer la palabra, porque es bien fácil tú sentarte a leer la Biblia, pero la tienes que aplicar. Tienes que aplicar todo eso que dice la palabra del Señor, donde Él busca tu integridad y que estés en verdad. La verdad no es una idea, es una persona, que es Jesucristo. Jesucristo es la verdad y la vida. Si la verdad te va a dar vida, y vida en abundancia. Eso lo menciona, lo puedes leer en Juan 14:6. Así que vestirte con el cinturón de la verdad significa rechazar toda falsedad o apariencia. Que la apariencia es algo de que no se habla mucho, pero qué mal nos va cuando tratamos de aparentar lo que no somos, por todos los dos lados. Aparentamos que somos súper importantes o que tenemos mucho y en el fin y al cabo no tenemos nada, o aparentamos ser los más cristianos y de cristianos no tenemos nada, porque andamos haciendo todo lo contrario a lo que el Señor nos envió. Ser transparente en nuestras palabras y acciones. Hay que ser transparente, hay que actuar, porque no es que tú digas soy cristiano, pero actúa de manera contraria. Tus palabras tienen que estar afín con tus obras. Lo que tú haces tiene que estar afín con lo que tú dices, porque ese va a ser tu testimonio realmente. No es todo lo que tú puedas decir de quién tú eres, qué conseguiste, qué cristiano, qué bueno, nada de eso. Al fin y al cabo, lo que va a decir de ti es cómo tú actúes en la sociedad, en la iglesia, con tus hijos, tu familia, en todo tu entorno. Así que tienes que permanecer firme en la palabra cuando el mundo te ofrece mentiras. Porque lamentablemente es así. El mundo lo que trae es mentira, confusión, envolvimiento negativo. ¿Por qué es tan importante el cinturón de la verdad? Porque pues, si tú no tienes verdad, no tienes firmeza espiritual, no tienes testimonio, porque no puedes decir soy cristiano y mientes, no tienes testimonio. Porque el enemigo de las almas, usa la mentira y la confusión para debilitarnos. Esa es de ahí, mis hermanos.
pero la verdad nos da estabilidad, identidad y dirección. Cuando tenemos la verdad, cuando aprendemos lo que es la verdad, tenemos, como decimos, ¿verdad?, un norte, tenemos un rumbo, sabemos a dónde vamos, sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que no tenemos que hacer. Y eso es sumamente importante para nuestra vida de cristiandad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad que os será libre. Eso lo dice Juan 8:32, lo puede corroborar en su Biblia. Esa libertad es la fuerza del creyente que camina sin temor ni culpa. ¿Y cómo vamos a aplicar esto, verdad? Porque, como decía mi mamá, con la boca es un mami. Pero vamos a ver cómo lo aplicamos. Pues mira, para tú poder tener el cinturón de la verdad y ir conforme a eso que Dios nos manda, tenemos que hacer lo siguiente, que no es nada de difícil. Meditar diariamente en la palabra, dejar que la palabra te enseñe a distinguir lo verdadero o lo falso. Yo siempre ha sido mi costumbre que si voy a la iglesia y oigo la prédica del pastor, después vengo a corroborar si lo que el pastor estaba diciendo era cierto o si solamente estaba hablando desde su propia perspectiva, que eso pasa muchísimo y no nos aplica a nosotros conforme a nuestras circunstancias. Entonces hay que corroborar qué quiso decir Dios a través de él con esa palabra, si viene de Dios o viene de su propio ego. Y que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y hay que vivir, como dije ahorita, con coherencia, que lo que crees se vea reflejado con lo que haces. Tu vida tiene que estar conforme con lo que predicas. Si hay una incoherencia, entonces estás cogiendo el rumbo equivocado, mi hermano. No comprometas la verdad por agradar a nadie. Hay veces que caemos mucho también en ese error, especialmente mucho cuando hablamos. A veces nos encontramos un hermano, una hermana que lamentablemente no ha nacido completamente de nuevo y le encanta hablar de los demás o hablarlo, criticar y eso. Y a veces sin querer, por agradar a esa persona, por no hacerlo sentir mal, caemos en una afirmación con ella de lo que está diciendo y estamos pecando. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no tenemos la certeza que lo que esa hermana o hermana está diciendo sea cierto. Y entonces estamos cometiendo un pecado, estamos afirmando algo de lo cual no tenemos constancia y tenemos que estar bien cuidadosos con eso. Así es que esta es una de las enseñanzas importantes de la armadura, que es el cinturón de la verdad. Ahora vamos con la próxima armadura. Ahora tenemos aquí la coraza de la justicia. En Efesios 6:14b, que es la segunda parte del versículo, dice, y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza? La coraza es lo que te protege el pecho, ¿verdad? Esa armadura que va para proteger el pecho. ¿Qué es esta que está aquí? Esta es la coraza que hay detrás de esta coraza. Está nuestro corazón. Así es que eso es una de las cosas más importantes que Dios quiere que protejamos. Es nuestro corazón, es nuestras intenciones, es nuestro pensamiento, porque la Biblia dice que del corazón emana los malos pensamientos, los malos deseos y todo eso. Imagínense, de todas las cosas que tenemos, el Señor dice en su palabra que tenemos que cuidar nuestro corazón. Así que esa es la defensa principal contra los ataques directos del enemigo. Así del mismo modo, en la vida espiritual, la coraza simboliza la protección del corazón nuestro. Es el centro de las emociones, pensamientos y decisiones. En el corazón está todo eso, aunque usted no lo crea. En nuestro corazón están la mayoría de nuestras emociones. Del corazón emana el pensamiento y emana la decisión, porque cuando nosotros vamos a decidir algo, casi siempre dice, me salió del corazón. Me salió del corazón hacer esto, me salió del corazón hacer aquello, me salió del corazón decir esto. El corazón decide mucho en nuestra vida. ¿Qué representa esta armadura espiritualmente? Pues la coraza de justicia representa la rectitud.
la rectitud y la pureza de vida que proviene de nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque a más relación tú tengas con nuestro Padre Celestial, mejor tú quieres hacer las cosas, mejor tú quieres cumplir con sus mandamientos, ¿verdad? Mejor tú quieres cumplir con eso que Dios espera de ti. Por eso es importante la coraza de la justicia. Y justicia no viene otra cosa de justos. Se tiene que ser justo con nosotros mismos y justo con los demás, porque nuestras obras no nos salvan, pero la justicia de Cristo que nos cubre cuando crecemos en Él y en las de los demás es lo que nos salva. Porque Cristo no conocía el pecado, sin embargo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en Él. Y eso lo puedes leer en 2 Corintios 5:21. Así que vestir esta coraza significa vivir conforme a los principios del reino. ¿Okay? Eso es sencillo, ¿verdad? Aparentemente, bueno. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Guardar el corazón del resentimiento, la envidia o la amargura. Tenemos que buscar lo correcto delante de Dios, inclusive cuando nadie nos ve. Hay más todavía, porque nadie nos ve, pero Dios nos ve. A veces, ¿verdad? Vamos a hacer algo que dice, caramba, no debía de hacer eso, pero aquí nadie me ve. Sí, nadie te ve de acá, pero te ve Dios, que es el que juzga realmente, porque Dios juzga tu corazón. Recuerda que nuestra identidad está en Cristo, no en las opiniones de los demás. Recuerda que tener esa identidad en Cristo no es otra cosa que aprender cuál es el mensaje de Cristo. ¿Cuál fue la intención de que Dios enviara a su Hijo al mundo y después a pasar por ese dolor tan grande de la muerte de cruz, ¿verdad? Y a veces nosotros, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay gente que nos hace sentir mal porque somos cristianos, porque creemos en ese mensaje de Jesús, porque creemos en ese sacrificio. Y entonces eso es algo que ustedes tienen que luchar fuertemente, ¿verdad? Al bullying cristiano, al bullying espiritual, al bullying que la gente te hace porque eres cristiano, a ese dichoso comentario, y eso que eres cristiana. Como si el hecho de que tú le entregaras tu vida a Cristo no quiere decir que tú no sigues siendo un ser humano que se equivoca, un ser humano que se cae, un ser humano que se tiene que levantar. Pero ustedes deben hacer oídos sordos a eso, ustedes deben seguir creyendo en la palabra, creyendo en el sacrificio de Jesús y creyendo que Él vino a redimirte y que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Así que eso es bien importante, que esa palabra te mantenga en pie. Y por eso es tan vital esta coraza de justicia, porque el enemigo siempre va a querer herir tu corazón con culpa, o con señalamiento de otro tipo diferente que es la culpa, o te ataca el ego. Hay cristianos que tienen un ego bien alto y eso es bien peligroso también, porque eso entra en el orgullo y en los ojos altivos que menciona la Biblia y a Papá Dios no le gusta eso. Así es que eso es lo más que hace el enemigo, llevarte a esos pensamientos de culpa, condenación o desánimo. Hay veces que tú quieres hacer cosas y el desánimo, eso es lo que le dicen, procrastinar, algo así, ¿verdad? Una palabra así, y que uno lo ve mucho en la red y dice cómo evitar la procrastinación. Pues eso, que te desanima y ya no quieres ir a la iglesia, o ya no quieres estudiar la palabra, o ya no quieres orar, y eso no viene de Dios, eso viene del enemigo de las almas. En Romanos 5:1 demuestra que nuestra posición en Cristo nos protege. Así que cuando caminamos en justicia, nuestras decisiones tienen que reflejar el carácter de Dios. Y el enemigo pierde el poder sobre nosotros, porque la palabra lo dice, resistir al enemigo y él huirá. Así es que hay que resistir todas esas acechanzas de ese poder que no vemos, pero que sabemos que existe. ¿Cómo vamos a hacer, verdad, para poder tener la coraza de la justicia y poderla utilizar en nuestro favor? Pues vamos a examinar nuestro corazón cada día.
Vamos a permitir que el Espíritu Santo nos muestre qué debemos corregir. Eso es como un autoexamen. Eso es como ir a psicológicamente, ay Dios mío, eso es como ir atrás, ¿verdad? Y tener no es un feedback, ¿verdad? Bueno, es algo así. Pero en psicología se le dice eso cuando tú buscas dentro de tu interior en qué te has equivocado, en qué has fallado, cómo lo puedes corregir. Y de una retrospección a tu vida y vas mirando qué pasó, por qué cometí este error, cómo hago para no volverlo a cometer. Pues eso es bien importante, pero no lo vas a hacer solo, vas a permitir que el Espíritu Santo, que es lo que nos dejó Jesús para que morara en nuestras vidas, te ayude, porque esas cosas humanamente no se pueden hacer solos, sin ese poder que nos da Dios, sin ese poder que nos dejó Jesús. Tenemos que confiar en el Espíritu Santo. Yo sé que es bien difícil, hermano, tú decidir en tu vida y luego de momento decir, permito que otras personas, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es una persona, sea el que tome las decisiones. Pero si usted quiere que en la vida le vaya bien, viva confiado en que Dios a través del Espíritu Santo le va a redarguir a hacer lo correcto y alejarlo de lo que no es correcto. Hable bien, hable con la verdad, actúe con integridad, perdone. Por favor, no guarde rencor contra nadie. El perdón le hace daño a usted, lo consume, lo llena de resentimiento, lo llena de angustia. Eso es lo más peor que puede llevar un corazón humano, es la falta de perdón. Si usted logra tener ese poder a través del Espíritu Santo de agarrar, como dicen, ¿verdad?, los puertorriqueños, el toro por los cuernos y poder batallar y librar esa batalla y ganarla, tu corazón se va a mantener firme, no va a haber nada que lo mueva, nada. Ahora vamos a ver, mis hermanos, otra armadura que a mí me fascina, que es el calzado del Evangelio de la Paz. Y esto lo podemos leer en Efesios 6, versículo 15. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. ¿Cuál es el contexto de esta armadura? Los soldados romanos usaban sandalias con clavos en la suela para tener firmeza al caminar y no resbalar en el campo de batalla. Sin un buen calzado, el guerrero no podía avanzar ni mantenerse estable. Espiritualmente, el creyente también necesita un fundamento firme, que es la paz que proviene del Evangelio. Esta paz nos da equilibrio, dirección y seguridad en medio de las pruebas. Esta armadura lo único que hace es mantenernos firmes, mantenernos parados en la brecha, no dejar que nada nos tembelee ni nos mueva el suelo cuando viene la prueba, la circunstancia, que podamos tener paz en todo momento. Eso es lo que dice que el calzado del Evangelio de la Paz. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas. Entonces tenemos que tener las buenas nuevas de la paz. Es como si nos enteráramos de que con la paz nuestra vida puede ser diferente, que no nos podemos dejar llevar por la ansiedad, por la angustia, por la impotencia de estar ante ese problema y no poderlo resolver, que sabemos que hay alguien mayor que pelea por nosotros y que puede resolver eso que para ti es imposible. Así es que esta armadura simboliza que estemos preparados para avanzar y sobre todo para llevar el mensaje de la salvación, porque no es solo tener paz con Dios, sino ser portadores de esa paz al mundo. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, según dice Romanos 10:15. Quiere decir que esta paz, esta armadura de la paz que te da Dios tiene un propósito. Esta armadura tiene un propósito, que es que tú puedas tener paz en todo momento, no dejar que las circunstancias, los problemas te agobien y que tú puedas
compartir las buenas nuevas con los demás, porque podemos aprender Biblia, podemos aprender mucha teoría, podemos practicar lo que leemos para nosotros, pero si no lo compartimos con otra cosa que está estas cosas con gente que está en tribulación, que está en angustia, que están, que no pueden, que sienten que están entre la espada y la pared, que sienten que sus problemas no tienen solución, que no le podemos llevar esa palabra de consolación, pues estamos más o menos en lo mismo. O sea, no estamos avanzando tanto conforme a lo que el Señor desea. Así es que vestirse del Evangelio de la paz significa que vamos a caminar con seguridad, conforme a la voluntad del Señor. ¿Verdad, hermano? Que vamos a siempre ser, no importa lo que estemos pasando, siempre vamos a ser un vehículo de esperanza y de reconciliación. Reconciliación que también tiene un matiz bien profundo. Reconciliación con nuestro entorno, pero bien importante con nosotros mismos. Porque a veces nosotros queremos cambiar, queremos ir a la iglesia, queremos convertirnos al Señor, pero hay una falta de reconciliación con nosotros. La falta de perdón hacia nosotros es tremenda. Y eso es una cosa que tenemos que aprender, a reconciliarnos con nosotros mismos y con los demás para mantener esa paz interior. Aunque veamos un mundo caótico, aunque veamos inevitablemente una iglesia caótica, tenemos que mantener la paz porque alguien tiene que ser luz en medio de las tinieblas. Tenemos que tener luz para llevarle una palabra de consuelo, para ayudar, para tenderle la mano a nuestro hermano, y tenemos que tener esa paz para poder discernir, ¿verdad? Y seguir nuestro camino en lo que Dios nos ha enviado. Porque es tan vital, porque sin la paz de Cristo nos cansamos, tropezamos o nos quitamos. Es así de sencillo. Pero cuando el corazón está firme en el Evangelio, nada nos puede detener eso. Por eso esa paz es importante, porque la paz, como el zapato del romano, que lo agarra fuerte en la pisada, esa paz va a ser lo mismo, nos va a afianzar fuerte en el amor del Señor y en lo que el Señor quiere para nosotros. Esta paz no depende de las circunstancias, sino de la presencia constante de Dios. Eso es bien bonito cuando tú dices, tengo paz en medio de la tormenta. Estoy pasando por una angustia, estoy pasando por una situación, pero vivo confiada. Todas estas situaciones nos dan temor. Y la palabra del Señor dice un salmo bien bonito que dice, cuando temo, es que en ti confío. Mientras más temor, más tienes que confiar en Jehová. Y esa confianza te va a dar paz, te va a dar mucha paz. Como dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y esto, ¿qué matiz tiene eso? Sencillo, Cristo vino a traernos un mensaje poderoso de parte de Dios, un mensaje de amor, de misericordia, de perdón, de confrontación también, porque la confrontación es importante. Pero eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? ¿Cuál fue el mensaje que trajo Jesús? Y poder hacerlo rema en nuestros corazones y aplicarlo constantemente en nuestras vidas. Ahora, vamos a la práctica. ¿Cómo vamos a lograr tener el calzado del Evangelio de la paz? Bueno, vamos a empezar cada día orando por paz, pidiéndole al Señor que te envíe la unción del Señor, que te envíe la unción del Espíritu Santo y que te dé esa paz que sobreabunda todo entendimiento. Pídele dirección para tus pasos y lleva palabra de consuelo y esperanza donde quiera que vayas. Tú eres un portador de paz. A medida que das paz, más paz vas a tener. Esto es como un boomerang. Esto es, si envías para allá todo lo que tú envías, regresa multiplicado. Si envías cosas buenas, si envías paz, vas a tener paz multiplicada. Si envías desconsuelo, vas a tener desconsuelo multiplicado.
multiplicado. Así es que es bien importante ser siempre un agente de paz. Y no permitas que el miedo ni la ansiedad dirijan tu camino. Deja que el Evangelio te guíe a través del poder del Espíritu Santo. Permite que el Espíritu Santo te guíe en todo momento. Porque quien camina con la paz de Cristo avanza con poder y propósito. Porque nosotros tenemos un propósito. Dios nos creó con un propósito, que fue que todos fuéramos sus hijos y todos pudiéramos ser una réplica de los atributos de Dios, que fuésemos sus ojos, sus manos, sus pies, sus pensamientos, sus palabras, que seamos réplica de lo que es Dios. ¿Y cómo vamos a aprender quién es Dios? A través del mensaje de Jesús. Ahora vamos a ver otra armadura que es también de mi favorita, que es el escudo de la fe. Efesios 6:16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué contexto tiene eso? Y el simbolismo, vamos a ver. El escudo romano era grande. O sea, ese escudo que llevan en la mano para taparse, ¿verdad? De los ataques, de las flechas, de whatever que sea que venga. Era grande y rectangular y cubría casi todo el cuerpo. Antes de la batalla, los soldados lo empapaban en agua para apagar los dardos encendidos del enemigo. Pablo usa esta imagen para enseñar que la fe actúa como una defensa móvil y activa. No se queda quieta, se levanta cada vez que el enemigo ataca. Y me llama mucho, ¿verdad?, mi atención que dicen lo empapaban en agua. Y esto me hace relacionar a mí el agua, el bautismo. Eso es bien importante, bautizarse, porque eso va a ayudar a que el enemigo vea que tú estás separado para Dios y esto apague los ataques que él te pueda hacer. Así que esto me hizo mucho sentido cuando yo lo estaba preparando. ¿Qué representa este escudo de la fe a nivel espiritual? Pues el escudo de la fe simboliza la confianza total en Dios. Ese escudo que los romanos usaban, que tapaban el cuerpo entero, es lo que espiritualmente me dice estoy protegida. Estoy protegida de cualquier ataque del enemigo, cualquier ataque. Use a quien use, porque el enemigo usa hasta lo más increíble para hacerte tambalear. Pero nosotros vamos a estar protegidos con ese escudo. Así que tener fe es creer que Dios cumple sus promesas, aunque las circunstancias digan lo contrario. Tú siempre vas a tener esa fe de que estás protegida, de que nada puede impedir que tú sigas avanzando en tu relación con el Señor, que el Señor tiene el control de todas las cosas, desde tu vida, tu enfermedad, tu economía, tu familia, tus hijos, que son algo tan preciado para nuestro corazón. Dios va a tener el control sobre todo y podemos descansar cada día sabiendo que tenemos a alguien poderoso allá afuera, allá en los aires, que está peleando la buena batalla por nosotros, que nosotros podemos estar tranquilos, que no tenemos que estar en esa angustia como los que no conocen del Señor, pensando que si me pasa esto, que no tengo chavo, que le puede pasar esto a mis hijos. No, nosotros vivimos confiando que hay un Dios todopoderoso que camina a nuestro lado y al lado de los que amamos. Como dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. No lo vemos, no podemos ver eso, ¿verdad?, con nuestros ojos, pero sabemos. Este es como el aire que respiramos, hermanos. No lo podemos ver, sin embargo, es lo que nos mantiene con vida. Sabemos que respiramos, inhalamos y expiramos. Y ese es el aire, ¿verdad? Y ese es el aliento de vida que no vemos, pero es lo que nos mantiene vivos. Esto es como una cosa tan milagrosa, ¿verdad? ¿Por qué pitar el escudo de la fe? Bueno, porque el enemigo lanza dardos de fuego todo el tiempo, hermano. Esto es uno quitado y uno puesto. Pensamientos, malos pensamientos, duda. Lo más que uno duda, que si yo no soy buena, que si yo hice esto, que si yo dejé de hacer esto, que Dios no me puede querer, que como Dios me va a perdonar.
todas esas cosas, las tentaciones, porque mire que este mundo está lleno de tentaciones, y más como está ahora las redes, ¿verdad? Y el sistema, que estamos tan expuestos a tanta cosa, tanta información, a tantas, piedras de tropiezo que se le plantan en el camino a uno, y el desánimo. Mira, si hay algo que nosotros en este mundo que estamos viviendo nos llena mucho el desánimo, cualquier cosa. Queremos emprender algo y aquel nos dijo cualquier tontería o vimos cualquier cosa y ya nos desanimamos. Y eso es lo que este escudo de la fe nos va a proteger. Cuando levantamos el escudo de la fe, estos ataques pierden poder. La fe no elimina las pruebas, pero nos da la fuerza para atravesarlas sin rendirnos. Así que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, según 1 de Juan 5:4. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar este escudo de la fe? ¿Cómo nos vamos a agarrar de este escudo de la fe? Afirmando tu fe, declarando las promesas de Dios en voz alta. ¿Por qué? Porque el enemigo no puede leer tu pensamiento. Tú tienes que hablarlo para que el enemigo vea que tú no eres de su bando, que tú eres del bando de los buenos, que tú eres del otro bando, del bando de que cree en el Señor, del bando de que está al lado de Dios, de las cosas buenas que Él quiere, porque Dios sabe en el mundo que vivimos, Dios sabe cómo nos marginan si hacemos algo malo, y esto es como un hijo. ¿Verdad? Cuando tenemos un hijo no queremos que nadie hable mal de nuestros hijos. Nosotros queremos que nuestros hijos sean perfectos, que sean buenos, que tú te sientas orgullosa. Mira, ahí va mi hijo muchacho trabajador, estudioso, buen padre, buen hijo, buen cristiano. Pues Dios le pasa lo mismo, Él quiere lo mejor para nosotros, pero el enemigo no, el enemigo lo que te quiere es arrastrar. Así es que tenemos que decir en voz alta a quién nosotros le pertenecemos. Tenemos que citar la palabra. Eso va a mantener al enemigo alejado de nosotros. Y tenemos que alimentar la fe. Dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Por eso es importante ir a la iglesia, por eso es importante poner quizás canales que prediquen la palabra. Es importante porque tienes que alimentar tu fe. Tienes que alimentar tu fe también oyendo las grandes cosas que ha hecho el Señor en otras vidas, milagros poderosos que uno a veces dice, wow, Dios mío, tenemos que reconocer que hay un Dios creador que sin eso no hubiera sido posible, que tú tienes que reconocer, en eso estuvo Dios. Así que cuando sientas temor, tú levantas ese escudo, ora, crees y confío. Recuerda, cuando tengo temor, es que confío en ti. Así es que mientras más temor, más confianza en Jehová, que Jehová te va a librar de toda batalla. Y ahora tenemos otra armadura muy importante, el yelmo de la salvación. En Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación. Eso es un casco, ese casco que le ven ahí al soldado. ¿Cuál es el contexto y el simbolismo? Vamos al contexto. El yelmo protegía la cabeza del soldado, una de las partes más vulnerables, porque en la batalla un golpe en la cabeza podía ser fatal. De igual manera, en la vida espiritual el enemigo apunta a nuestra mente, porque allí nacen las dudas, los temores y las decisiones. Pablo enseña que debemos cubrir nuestro pensamiento con la certeza de la salvación que Cristo nos ha dado. Sencillito, Él no puede leer tus pensamientos, pero se puede meter en tus pensamientos con la duda, con temores, te llena de temor. Esos temores influyen en tu decisión, porque cuando tú tienes temor, si tú vas a hacer algo que va a ser bueno para ti, empiezas a dudar. Y esa duda quizás te hace tomar la decisión incorrecta. Y si no tenemos esa compenetración, ¿verdad?, con el Señor, donde le ponemos al Espíritu Santo que guíe nuestras decisiones a través de lo que sea, de señales, de sueños, de que Dios te habla a través de su palabra, que Dios le hable a tu corazón, porque eso es lo más hermoso, cuando Dios nos habla al corazón. Así es que, por eso es importante
el yelmo de la salvación para estar completamente protegido en nuestros pensamientos. Que estos pensamientos nos lleven siempre, estando dirigidos por el Espíritu Santo, a hacer lo correcto. Así es que espiritualmente eso es lo que significa la seguridad de nuestra salvación en Cristo. Saber que somos salvos nos protege de pensamientos de culpa, condenación y desesperanza, porque esto está todo englobado en lo mismo. Somos redimidos por la sangre de Cristo. Si seguimos cargando con culpa, si seguimos condenándonos a nosotros, o si no tenemos esperanza respecto a whatever lo que sea, quiere decir que el sacrificio de Cristo fue en vano, que lo que Él vino a enseñarnos no valió de nada. Seguimos como el viejo hombre, seguimos como el hombre antiguo que no conocía el mensaje de Jesús. No ha habido cambio. Tenemos que demostrar que hemos absorbido el mensaje que trajo Jesús. En Romanos 8:1 dice algo bien importante. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque si hemos aceptado a Cristo Jesús, tenemos que haber aceptado el cambio. No vamos a poder seguir estando como la vieja criatura. Así que vestirse con el yelmo, con el casco, ¿verdad?, de la guerra, significa recordar que somos hijos de Dios y herederos de su gracia. Qué bonito, ¿verdad? Somos herederos junto con Cristo de la gracia de Dios. No dejar que la mente se llene de pensamientos contrarios a la palabra. Y que tenemos que renovar la mente diariamente con la verdad del Evangelio. O sea, tenemos que leer la Biblia, mire, aunque sea un pedacito todos los días, un versículo, y leerlo con el corazón abierto, dejando que Dios te hable a través de ese versículo, buscar profundizar, buscar qué quiso decir Dios en ese momento. Por eso el contexto de la palabra es bien importante, por qué lo está diciendo, a quién se lo está diciendo, qué estaba pasando en ese momento para que Dios tuviera que lanzar esa palabra. Así que el contexto es bien importante para podernos nosotros, ¿cómo se dice? Entender la palabra y poder asimilar esa palabra para nosotros. Así es que por eso es que es tan vital, porque la batalla más grande ocurre en la mente. El enemigo que sabe que si logra influencia de nuestros pensamientos, afectará nuestra vida. Así que el yelmo de la salvación, como dice Romanos 8, del 38 al 39, nos recuerda que Cristo ya venció, que nuestra identidad está asegurada y que nada puede separarnos de su amor. Qué bello, qué cosa más hermosa. Cuando tenemos esa protección en nuestra mente, que eso no es otra cosa que tenemos nuestros pensamientos protegidos, cubiertos, enfocados, dirigidos a que somos hijos de Dios, a que somos redimidos, a que Dios nos quitó ese viejo ser humano y ahora somos otra persona, que aquella persona vieja pudo haber hecho miles de cosas horribles que te avergüenzan, que te hacen sentir mal, que dices, Dios mío, ¿y para qué yo estoy vivo? Pero esa otra nueva criatura que Dios ha redimido te dice, qué buen ser humano soy ahora. Qué bueno soy, qué gracias que Cristo vino a redimir mi vida, a enseñar que mi pecado puede ser perdonado, a que puedo nacer de nuevo. Tú sabes lo que es esa oportunidad que nos ha dado Cristo, que pudimos haber sido la peor persona y nos da esa oportunidad de nacer de nuevo. No meternos en el vientre, como preguntó alguien, eso es meterse en el vientre. No, es nacer en agua y en espíritu. Por eso el agua es bien importante, así que el bautismo es bien importante. ¿Cómo vamos a aplicar esto? ¿Cómo vamos a apoderarnos del yelmo de la salvación? Así que declara cada día, soy salvo por gracia, perdonado y amado por Dios. Qué hermoso eso, que diga que soy amado. Amado por el mero, no por cualquier cosa, no por Dios, por el máximo creador del universo. Ustedes saben lo que es eso. Ustedes saben lo que es entregarle tu vida a Cristo y saber que ahora eres amado por lo máximo de la creación. Wow, eso es para uno caminar en el aire, mi hermano. Rechaza pensamientos que traen culpa o duda.
Sustitúyelo por la verdad de la palabra. Cita la palabra. Cuando tengas pensamiento, mira, vete a la Biblia y busca versículos que hablen de esa renovación que tú tienes al ser cristiano. Y escríbelas quizás en papelito, ponlas en la nevera, ponlas en una libreta que tú las puedas leer y léelas, cítalas en voz alta, que el enemigo sepa de quién tú eres, que el enemigo sepa que fuiste redimido por la sangre de Cristo, que el enemigo sepa que aquel o aquella ya no existen, que existe una criatura nueva. Rodéate de gente que te nutra la mente. Sobre todo, rodéate de la adoración con una música de alabanza en tu casa. Ora. Si no te puedes arrodillar, siéntate, párate, levanta las manos al cielo. Si estás en batalla, levantar las manos al cielo es excelente herramienta cuando uno está en batalla. Y sobre todo, aliméntate con la palabra de Dios, que es la que te va a llenar el espíritu y te va a mantener fuerte. Porque si no alimentamos el espíritu, cuando viene la batalla estamos débiles y nos caemos y el enemigo nos hace trizas. Así es que es importante estas tres cosas, ¿verdad? Que es la adoración, la oración y la lectura bíblica. Una mente protegida por la salvación no se rinde ante las mentiras del enemigo. Así es que tienes que estar con tu mente protegida. ¿Y qué tenemos aquí? Excelente. La espada del Espíritu. ¿Por qué? Porque tú puedes tener de todo, pero si no tienes una arma para ir a pelear con el enemigo, ¿de qué te sirven las otras partes de la armadura? Si vas con las manos vacías, no puedes pelear, no puedes defenderte, ¿sabes? No puedes, No puedes ir a la ofensiva. Tienes que estar a la defensiva si no tienes una espada en la mano para atacar al enemigo y sobre todo atacarlo antes de que te ataque a ti. ¿Cuál es el contexto de la espada? En Efesios 6:17 dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El contexto de esto es la espada de la arma ofensiva del soldado romano. Servía no solo para defenderse, sino para atacar y vencer al enemigo. De todas las piezas de la armadura, esta era la única que sirve para hacer el frente. O sea, es la única con la que tú puedes atacar. Y si puedes atacar primero, mucho mejor si llevas una vida, ¿verdad?, espiritual, una vida que el enemigo diga, yo pierdo mi tiempo con esta o con este, si yo no puedo hacer nada con él. Así que en la vida espiritual la palabra de Dios cumple esa función. Es el arma que nos da autoridad para resistir, declarar y vencer. Recuerden que después del bautismo de Jesús, que el Espíritu lo llevó al desierto a ser tentado, ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿Cuál fue su arma? Citar la palabra de Dios. Así es que eso es lo que hace esta armadura, la espada del Espíritu, que nos da autoridad para resistir, declarar, sobre todo vencer. El Espíritu Santo usa la palabra para cortar la mentira y revelar la verdad. Fortalece la fe, renueva el corazón, nos da sabiduría y dirección en cada una de las batallas. No dice en una, sino en todas las batallas. En Mateo 4 dice que cuando Jesús fue tentado en el desierto, venció al enemigo citando la palabra. No discutió, no razonó, simplemente dijo, escrito está. Nosotros usamos mucho y dice la palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice. Así que los creyentes de hoy, así tenemos que hacer nosotros. Tenemos que tener a Jesús como un modelaje. ¿Y por qué esto es tan vital? Porque sin la palabra el creyente queda desarmado. La palabra es tu espada. Es tu espada. Podemos tener las demás piezas. Podemos tener el evangelio de la paz. Podemos tener el cinturón de la verdad. La coraza de la justicia. Pero sin la espada no podemos avanzar. La palabra es nuestra defensa contra el error, el miedo y la tentación. Cuando la declaramos con fe, el enemigo, ¿qué hace? A huir. Someteos pues a Dios, resistir al enemigo y huirá de nosotros, dice Santiago 4:7.
¿Cómo vamos a aplicar esto en nuestra vida diaria? Ok, yo quiero la espada del Espíritu, ¿qué voy a hacer? Pues lee la palabra, apréndetela. No solo la conozca, porque a veces leemos como el papagayo y no nos aprendemos nada. Cuando terminamos de leerla, ni me acuerdo que leí. Eso no pasa mucho. No, mire, saque de eso que Dios le dio ese día. Saque la palabra clave. Estúdiela con profundidad. Mire qué le enseña esa palabra a usted, a su vida. ¿Cómo usted lo va a aplicar en su vida, en su aquí y ahora? Escríbalo. Si usted no retiene, como a veces nos pasa, ¿verdad? Que no retenemos mucho y tenemos que escribir. Escríbelo. Mire, tal día leí la palabra y papá Dios Dios o Jehová, como tú le quieras llamar, me enseñó esto, y escríbalo. Y cuando usted esté pasando en una circunstancia que esa palabra le puede ministrar a su vida para ayudarlo a salir del pozo, ¿verdad? De la desolación, usted vaya y léala, háblela aunque sea para usted solo, para que el enemigo escuche que usted está metido con Dios y que Él en su vida no tiene parte ni suerte. Memoriza los versículos si tienes esa facilidad, ¿verdad? De memorizártelo y decirlos de memoria. Y declara en voz alta las promesas de Dios sobre tu vida, tu familia y tu ministerio, porque, ¿verdad? Por ahí se habla mucho de decretar, pero Santiago dice en su palabra que en la vida, que en la palabra, ¿verdad? En la lengua, como él dice, está la vida y la muerte. Entonces vamos a declarar vida, vamos a declarar sobre la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestra iglesia, sobre esos amigos que son como hermanos, sobre todo el mundo, sobre la paz del mundo. Todos vamos a hablar buena palabra, vamos a hablar la buena noticia. La palabra de Dios no solo se lee, se empuña con poder. No, ¿qué fue lo mayor que nos dejó el pueblo de Israel? La palabra. Esa palabra que Dios le dio al pueblo de Israel y que nosotros, por la misericordia de Dios, nos podemos agarrar de ella y hacer la rema para nuestras vidas también. Porque cuando tú vas al contexto de la Biblia, todo lo que se escribe en la Biblia fue para el pueblo de Israel, fue para los judíos. Sin embargo, nosotros la predicamos porque esa es la mayor bendición, que tenemos esa libertad en Cristo de arreguindarnos de esa palabra y hacerla para nosotros y que sea productiva en nuestras vidas, hermanos. Así que para concluir y no tomarles más tiempo, nosotros fuimos revestidos para vencer. Durante este estudio hemos aprendido que la armadura de Dios no es solo una opción, sino una necesidad para todo creyente que desea permanecer firme en medio de las batallas espirituales. Cada pieza tiene un propósito divino y juntas, ¿verdad? Todas juntas forman una cobertura completa para protegernos, fortalecernos y capacitarnos para avanzar en la fe. En la fe que dice la palabra como un grano de mostaza, y otro día le vamos a hacer un estudio de si es verdad que la fe es como un grano de mostaza. Así que vamos a resumir, ¿verdad, hermano? ¿Qué aprendimos? Aprendimos del cinturón de la verdad que nos da firmeza y seguridad. Sin la verdad todo se derrumba, que es la integridad que sostiene toda la armadura. La coraza de justicia que protege el corazón y nos recuerda que somos justificados por Cristo. La justicia de Dios nos cubre y nos mantiene, mire, derechito, haciendo las cosas bien. El calzado del Evangelio de la Paz nos da estabilidad, ¿ok? Es lo que nos hace pararnos firme con ese Evangelio, con ser separados para Dios. Nos da la estabilidad y un propósito en nuestra vida para llevar el mensaje de esperanza, porque no nos podemos quedar con las buenas nuevas para nosotros. Tenemos que llevarle ese mensaje a otra gente cuando la gente está en desconsuelo, cuando la gente está pasando en una enfermedad. Tenemos que llevarle ese mensaje alentador, ¿verdad? Que los levante, nunca una mala noticia de un mensaje que los tumbe, ¿no? Siempre hay que llevar un mensaje de sanidad y de esperanza, porque donde hay paz, hay poder para avanzar. El escudo de la fe que apaga los dardos del enemigo y nos da valentía para creer cuando no vemos.
La fe es, dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Es llamar las cosas como si fueran cuando no existen. ¿Sabe? Eso es fe, eso es creer ciegamente a Dios, de que Dios hará lo que tiene que hacer para nosotros. La fe no evita la batalla, pero vence en medio de ella. Y tenemos el yelmo de la salvación, protege nuestra mente, nos afirma en nuestra identidad en Cristo, y una mente salvada piensa con esperanza. La espada del Espíritu, que es el arma más poderosa que tenemos, que es la palabra de Dios, es nuestra arma de ataque. Con ella vencemos toda mentira del enemigo. El creyente que conoce la palabra camina en autoridad, camina firme, camina diciendo: a mí no hay quien me tumbe, el enemigo no va a poder conmigo. Y cuando tengamos, porque somos seres humanos y puede que el pecho se nos mueva un poquito, ¿verdad? Pero vamos a la palabra, citamos, buscamos los versículos que nos levantan y decimos: no, Dios está conmigo. ¿Qué hacemos como Job? Le creemos a Dios ciegamente, pase lo que pase. Pablo no dijo tener la armadura cerca, sino vestidos de toda la armadura de Dios, que eso implica acción diaria, disciplina espiritual y dependencia total del Espíritu Santo. Tienes que abrirte a que el Espíritu Santo sea el que te guíe, eso es bien importante. Cada mañana antes de enfrentar el día debemos asegurarnos de estar espiritualmente vestidos, porque las batallas llegarán, pero quien está armado con la verdad, la justicia, la fe, la paz, la salvación y la palabra, no será vencido, sino victorioso en Cristo Jesús. Un creyente vestido con la armadura de Dios no teme al enemigo, porque sabe que la victoria ya fue ganada en la cruz del Calvario. Yo me levanto por la mañana y lo primero que hago es darle gracias a Dios por la vida, por permitirme vivir un día más, agradecida de todo lo que me da, agradecida de todo lo que me quita. Agradezco al Señor por la familia, por la vida que me ha dado. Y sobre todo le pongo, ¿verdad? Le presento a la gente con necesidad. Eso es importante. Cuando tenemos un conocimiento y no solamente lo usamos para nosotros, tenemos que usarlo para otros, tenemos que ponerlo en la brecha para otros. Hay gente que no ora, hay gente que no entiende esto de verdad del cristianismo. Eso tenemos que ponerlo en la brecha por los menos, ¿verdad? Y siempre tenerlos en oración. Gracias, hermano. No sabe cuánto le agradezco que hayan estado aquí, que me hayan escuchado, que se hayan tomado este tiempo. Espero que hayan aprendido y que apliquen lo que aquí han aprendido, que puedan, ¿verdad?, sacarle provecho y sepan que tenemos una esperanza día a día. Dios me los bendice mucho y pues pronto estaré preparando otro estudio para ustedes. Dios los bendice, los amo mucho en el amor del Señor.